Bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas. Mi nombre es Manuel desde Ogden, Utah y desde Paraguay. Tenemos nuestro amigo Joel. Hola Joel. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y vos? Todo bien, todo bien. Buenísimo. Para los que no saben, este programa es acerca de hechos históricos de la iglesia. Tratamos de mantener un tono neutral y aprender un poco de la historia fascinante de la iglesia mormona. Hoy, por ejemplo, tenemos un episodio acerca de los tres testigos, en realidad un poco acerca de todos los testigos del libro de Mormón, de las planchas de oro, mejor dicho. Hace unas semanas hicimos un episodio acerca de los tres testigos, pero una biografía. Y este episodio tiene un poco más que ver con las fortalezas y las debilidades de estos tres testigos, ¿no? No solamente de ellos como personas, sino en su carácter como testigos. Y tenemos 5 de cada uno, como para ser más justos, ¿no? Sí, Y, y vamos a empezar con el número 5. Acá lo que tenemos es que la fortaleza número 5 es que hubieron muchos testigos acerca de las planchas de oro. Tenemos 11 en total. Y los testimonios son básicamente consistentes. Eso es algo que es bastante común. Todos dicen lo mismo, no se han apartado del testimonio básico y en general es difícil conseguir un número tan grande de personas que sean parte de alguna conspiración sin que alguien al final confiese que es una conspiración. Así que esta es una fortaleza, consideramos nosotros. Decimos 11 testigos porque habían tres testigos que vieron a un ángel, el ángel les mostró las planchas y oyeron la voz del Señor. Eso es por lo menos lo que nos dicen ellos. Y tenemos después 8 testigos, miembros de la familia Whitmer o Smith, quienes vieron y tocaron las planchas, pero no vieron a un ángel, simplemente José Smith se las mostró. Dos de los Whitmer permanecieron fieles hasta su muerte, Christian en 1835 y Peter en 1838. Dos de los Whitmer dejaron la iglesia y nunca volvieron a unirse, pero nunca negaron su experiencia como testigos. También tenemos el testimonio de la mamá de los Whitmer, Mary Musselman Whitmer. Ella dijo que un ángel le mostró las planchas y esta experiencia la hizo más feliz para continuar hasta el fin de sus días. A lo que sí, José nunca reconoció esta experiencia como válida, pero ella nunca dejó de compartir tampoco su experiencia. sí, y también tenemos José Smith, hijo, que él es testimonio de las placas, ¿no? Ah, por supuesto, sí. Así que 12 diríamos, ¿no? Sí, y yo he oído el número 12 como significante, que hay 12 testigos, como los 12 apóstoles, ah, Ah, con los tres testimonios, los 8 testimonios y José Smith. interesante. Pero no sé si es de propósito de José. Muy bien. Ok, el fortaleza número 4. ¿Yo te gustaría compartir? Ok, bueno, número 4 es que sus testimonios involucraron los sentidos, la vista, el tacto, la audición, y ocurrió durante el día y no de noche. Entonces, tenemos la descripción de Martin Harris en una entrevista que dijo: yo mismo he tratado de enredarlo en su engaño relativo al testimonio que él dio. Oh, perdón, esto es del hombre que le entrevistó a Martin Harris. Claro, el señor Godfrey. El Ok. señor Godfrey dijo: yo Ujú. mismo he tratado de enredarlo en su engaño relativo al testimonio que él dio, interrogándolo en relación con las escenas y acontecimientos que son historia de la Iglesia en relación con el dar a luz del Libro de Mormón, que frente a todas estas preguntas su mente estaba tan clara como es posible que una mente humana sea, y que sus testimonios no han dejado duda en mi mente de que realmente conversó con un ángel que le dio testimonio de la veracidad de los registros contenidos en el Libro de Mormón, que él vio y sostuvo las planchas de oro de las cuales los registros mencionados fueron tomadas. Sí, ok. O sea que él dice que él tomó las planchas, las tuvo en sus manos. Sí, que era una cosa física.
y Ok. no espiritual o sobrenatural. Eso es interesante porque acá tenemos otra cita de P. Wilhelm, ¿cómo se dice eso? Wilhelm, Wilhelm Paulson, que entrevistó a David Widmer en 1878 y cuando Paulson le preguntó si los ocho testigos no manipularon las planchas, Widmer dijo, nosotros no lo hicimos, pero los ocho testigos sí, porque los tres testigos no tocaron las planchas, el ángel se las mostró, o tenemos dos testimonios diferentes. yo pensaba que los tres testigos tocaron las planchas, pero no recuerdo a dónde leí esto. Bueno, no dice que no la tocó, pero que no la sostuvieron. No sé si será lo mismo. No las Ah, manipularon. claro. Ok. Una vez el ángel la estaba sosteniendo y ellos la tocaron, pero bueno. Podemos interpretar nomás porque acá tenemos estos dos testimonios que son un poco diferentes. Acá lo que dice Oliver Cowdery, dio su testimonio y dijo, yo vi con mis ojos y manipulé con mis manos las planchas de oro de las que fue traducido. Vi también a los intérpretes, ese libro es verdadero. Ok. Sí, y Daniel Peterson, que es defensor de la iglesia apologista, Ujú, escribió que la experiencia de los ocho no implica ninguna gloria, nada milagroso, es tan mundana como cualquier cosa puede ser. Ningún ángel les muestra las planchas. José Smith lo hace. No hay luz milagrosa, a diferencia de los tres, que parecen simplemente haber observado las planchas en las manos del ángel. Los ujú. ocho tomaron las planchas y tornaron las páginas. Ellos la pesaron. El lenguaje de su historia oficial es frío y formal o incluso legalista hasta el punto de la distancia emocional. Dios figura en su testimonio solo como testigo de sus juramentos finales. Su voz no da fe de la exactitud de la traducción. Los ocho testigos están manifiestamente en plena posesión de sus sentidos y facultades mentales. El suyo puede ser llamado un testimonio común o natural. Claro, lo que está diciendo él es que es casi como un testimonio que alguien daría en la corte. No es un testimonio emocional y milagroso, sino como algo muy, claro, como un hecho muy común. Incluso le dicen a José Smith, como dijiste, lo llaman el dicho Smith. Sí, es como imparcial. Ujú. Ahora él sigue explicando, a mí me gusta la explicación que da. Él dice, ¿por qué las diferencias? La diferencia entre los tres y los ocho, ¿no? Y él dice, creo que fue para que la tarea de los escépticos se hiciera más difícil. Uno podría estar tentado desechando el testimonio de los tres, con sus espectaculares acompañamientos divinos, como una alucinación o simple superstición. Por el contrario, no hay absolutamente nada en el testimonio de los ocho que apunta a la superstición o alucinación. Es una experiencia que va al punto. 9 hombres en el bosque a principios de la tarde, excepto por el objeto en el centro de todo, que son las planchas. Sí. Ok, bueno, hubo un relato de un encuentro entre un hombre llamado Theodore Turley y John Whitmer. El Sí, escritor. yo me acuerdo, esto está en un en el discurso de Peterson. Peterson dio un discurso en FAIR, que es la organización defensora de la iglesia, y él citó a Turley y a Whitmer. Ok, bueno, entonces Turley dijo, todo lo que sé es que usted ha declarado al mundo que un ángel le presentó las planchas a José Smith. Y Ujú. Whitmer respondió, ahora le digo que yo sostuve estas planchas, habían finos grabados en ambos lados. Yo los sostuve y se me mostró a mí por un poder sobrenatural. Entonces, esto es contradicción, ¿no? Porque anteriormente dijeron que solo miraron a las planchas, no las tocaron. Sí, es un poco confuso. Whitmer fue el que dijo que no las había tocado y ahora dice que sí, pero vaya a saber si fue en una experiencia diferente. Recordamos que José Smith tenía las planchas en la casa y varias personas la tocaron a las planchas debajo de la... Él tenía como una sábana o algo ahí encima de las planchas. Tal vez se haya referido a eso No, o no sé. no, no sé. Sí, Confuso, sí. Es un poco confuso, pero es un problema porque esa era una de las fortalezas de los testigos y ahora estamos con una contradicción acá. sí. Problema. Ok, el número 3. Ok. Daniel Peterson en el mismo discurso dijo que cada testigo del libro de Mormón era un individualista. En David Whitmer, esta cualidad rayaba en la terca.
ya sea en la sociedad mormona o no, era firme como una piedra en sus principios. Por esta personalidad completamente abierta y honesta, habría sido el primero en detectar el fraude y exponerlo. Como respuesta al argumento de que los testigos vivían en un mundo mágico, Daniel Peterson, el mismo, dijo, comentó lo extraño que es que los testigos, un grupo de agricultores y granjeros del comienzo del siglo XIX, quienes pasaron sus vidas levantándose a la salida del sol, sacando muñones de árboles, en realidad trabajando duro en el campo, ¿no? Entonces él dice que es raro que esta gente que trabajó tan duro en el campo y en el mundo, ¿no? Y estas personas eran tratadas como gente que vivía en un mundo iluminado por el fuego, ¿no? En un mundo de fantasías. Sin embargo, lo que Peterson dice es que esta gente tenía mucho más contacto con el mundo que nosotros, porque nosotros estamos acostumbrados a ver la realidad por medio de la televisión y la computadora, y para él, para Peterson, esto es mucho menos realista de lo que vivía esta gente. Entonces él dice, esta gente sabía lo que era la realidad y lo que no era la realidad. El argumento de él, yo no estoy muy convencido porque yo lo que sé es que mi tía vivía en un pueblo muy chico ahí en Argentina, en un pueblito de, qué sé yo, de 2000 personas, y ellos trabajaron duro en el campo, y esta gente era muy supersticiosa. Sí, claro. Eh, Es el opuesto de lo que él dice. no entiendo el argumento de él, pero yo creo que Daniel Peterson nunca vivió en el campo para mí. No, la gente hoy en día es mucho menos supersticioso que antes. Y para decir que la televisión o el computador contribuye a la superstición, esto es estúpido. Es contradictorio, esto no, sí, no tiene sentido. Pero es cierto que los tres testigos tenían buena reputación en el sentido de que eran hombres trabajadores y honestos, pero también tenían reputación de ser muy supersticiosos. Sí, hubo un profesor de la Universidad de Brigham Young que escribió un libro sobre los testigos, sobre sus vidas y quería mostrar que eran hombres honestos, Ujú. que eran confiables y respetables en sus comunidades. Y yo creo que generalmente esto era la verdad, que Martin Harris era considerado un hombre respetable, la familia Whitmer también, la familia Smith. Creo que antes de la religión las personas los consideraban respetables más o menos, Ujú. a pesar de que buscaban tesoro y todo esto. Pero para mí es un punto para la iglesia que hay 12 hombres con reputaciones y todo esto testificando Ujú. para una cosa. Y muchos, bueno, algunos de ellos como Cowdery eran gente muy educada, ¿no? O Sí, sea que estos no eran gente ignorante, ¿no? Del campesino. Pero eso no quiere decir que no hayan sido supersticiosos. sí, claro. Y vivían en la frontera también, cuando había una mezcla de religión y de mágica. Ok. Era todo Ok. mezclado. Entonces era común, no hacía daño a la reputación a creer en brujas o este tipo de cosas. Claro, porque todos creían eso. Sí, Am, Otro punto importante es que todos los testigos abandonaron la iglesia, pero dos de ellos volvieron. Martin Harris dejó la iglesia después del fracaso del Banco de Kirkland en el año 1838. En 1870, a la edad de 87 años, Harris aceptó la ayuda de los miembros de la iglesia en Utah, quienes juntaron $200 para que se mudara con su familia en el Cache Valley, acá en el norte de Utah. Harris vivió allí por 4 años y medio antes de su muerte con su familia. Oliver Cowdery fue comulgado por apostasía en 1838 también. En 1848 pidió ser rebautizado en la iglesia después de prometerle a Brigham Young que él no iba a interferir con su autoridad, que él no iba a tratar de ser una autoridad en la iglesia. Y esa fue una de las razones por las que fue comulgado, porque él compitió un poco con José Smith. Y David Whitmer vivió 13 años después de la muerte de todos los otros testigos, así que fue el testigo más entrevistado de todos. Y a pesar de que nunca regresó a la iglesia, nunca negó su testimonio del libro de Mormón. Y en realidad él siempre perteneció a una u otra religión que tenía que ver con el mormonismo. sí, él no se unió con la iglesia, la rama de la iglesia de Brigham Young en Utah, pero Ujú, él lideró una iglesia mormona que era en Missouri, creo, ujú, después de la muerte de José Smith. Pero él salió de la iglesia
en cuanto José Smith estaba vivo todavía. Claro, claro. Mucha gente lo que pasó durante la época de José Smith, durante la época de la poligamia y todo eso, todavía creían en el libro de Mormón, todavía creían en la iglesia y creían en él como profeta, pero él pensaban que era un profeta caído, ¿no? O sea que Sí, hasta cierto punto él era un profeta verdadero y después de cierto punto ya no. sí, Ah, entonces la razón que esto es una fortaleza para los testigos es que si una persona se afasta o sale de la iglesia o de José Smith, tal vez estarían más dispuestos a atacar a decir que era todo fraude, ¿no? A claro. atacar a José Smith y Ujú. exponerlo como estafador. Ok. Y ellos nunca hicieron eso, siempre dijeron que los inicios de la iglesia eran divinos, pero que José Smith cayó como profeta. Sí. Sí, eso fue bastante común. Por eso tenemos muchas ramas del mormonismo después de la muerte de José Smith. O sea, la gente en Sudamérica solamente sabe acerca de la iglesia, de Brigham Young, de la iglesia restaurada, de reformada y nada más. Pero acá hay docenas de ramas de la iglesia. Sí, creo que hay una página de Wikipedia que hace una lista de todas las ramas mormonas de la iglesia. Es muy interesante. Ujú. Hay más de 200. Y algunas son una familia. Ya. Yo soy maestro y yo tengo unos estudiantes que son miembros de una familia polígama Ajá. que es una familia, eso es todo, y esa es la rama de la iglesia. Sí. Otros son mayores de esto, pero Ujú. si la segunda mayor es la iglesia reformada, que ahora es Comunidad de Cristo, creo que Sí, ellos tienen 250,000 miembros. ajá, y Ah, están en todo el mundo también. sí, entonces como 5% o algo así del tamaño de la iglesia de Utah. Ah, ok. Bueno, vamos a pasar para el número uno. Ujú. El punto más fuerte de los testigos es que ninguno de los testigos negaron su testimonio, a pesar de tener problemas con José Smith. Oliverio particularmente tenía todas las razones para negarlo, ya que su implicación con los mormones siguió afectando su carrera jurídica y política, pero él se mantuvo firme en el testimonio. El testigo que vino más cerca a negar su testimonio fue John Whitmer, que en una conversación con Theodore Turley en 1839 confesó tener dudas sobre si el libro de Mormón era verdadero. Hablando del texto original en las planchas, él dijo, no lo podía leer y no sé si es verdad o no. No obstante, insistió, he sostenido esas planchas, tenía finos grabados en ambos lados. Yo las sostuve. Y vamos a hablar un poco acerca de eso, ¿no? O sea, él tuvo las planchas en sus manos, él sabe que tuvo las planchas en sus manos, pero no está seguro si esas planchas son escritura, y ese es el problema. Sí, y esto es solo una vez que él dijo esto. En todos los otros relatos, él prestó testamento firme de la veracidad del libro de Mormón. Y esto es el caso con los otros testigos también, que generalmente ellos no se equivocaron o trataron de disminuir su testimonio o nada de esto. Claro. Entonces es una fortaleza para sus testigos. Es cierto, y esa es la razón número uno de que se da en la iglesia para que estos testigos son verdaderos. Y esa, cuando yo dejé la iglesia, ese fue mi problema más grande. Digo, ¿cómo puedo dejar de creer si tengo 11 personas que testifican, ¿no? Ujú. Y para mí eso fue un problema. Pero por eso yo respeto eso, es cierto, es un punto muy fuerte. Sí, y creo que para miembros creyentes de la iglesia que aprenden que alguien sale de la iglesia, ellos van a mencionar los testigos porque es considerado una de las razones intelectuales más fuertes para creer en la iglesia. Ujú. Claro que el espíritu es importante y todo esto, pero la existencia de los testigos es considerado evidencia muy fuerte, ¿no? Por los miembros Ujú. de la iglesia. Es cierto. Así que esta próxima sección es acerca de las debilidades de los testigos. Así que si hay alguien que ya no quiere escuchar más, este es
el momento para parar. Sí. Pero bueno, porque hay debilidades y hubieron debilidades del principio mismo. Y esta parte yo no estoy muy familiar, esto de la imparcialidad. No sé si te gustaría compartirlo. Sí, yo soy abogado y en una corte el testimonio más fuerte viene de un testigo imparcial que no Ujú, tiene razón de mentir o de exagerar o nada de esto. Pero con los 11 testigos vemos que todos eran muy parciales, todos eran muy cercanos a José Smith, muchos de ellos estaban interesados en el éxito del libro de Mormón. Por ejemplo, Martin Harris tenía un interés financiero en el libro. Él hipotecó su granja para pagar por la publicación del libro de Mormón. Entonces, el éxito del libro de Mormón era muy importante para él. Oliver ok, Cowdery y David Whitmer se convirtieron en líderes en la nueva religión. Oliver Cowdery como asistente presidente, David Whitmer como presidente de la iglesia en Missouri. Entonces ellos hacían parte del liderazgo de la iglesia y querían que fuera un éxito. Y para los tres testigos, ellos eran mencionados en una revelación y creo que en el libro de Mormón mismo, que habría dos o tres testigos del libro de Mormón. Entonces era considerado un honor para ser uno de los tres testigos y claro. cumplir una profecía antigua. Entonces José Smith estaba motivándoles a ser los testigos, a ser fieles y creyentes y a orar para esto, para poder ser uno de los testigos. Entonces ellos tenían un interés en ser el tipo de persona que sería elegido a ser uno de los tres testigos. Ok. Incluso después, cuando ya estaban involucrados ellos con la iglesia, que dieron su testimonio, ellos pusieron su nombre en juego. Es muy difícil después salir de eso y decir, oh, no, en realidad estuve equivocado o mentí. Si mintieron, entonces su nombre queda como manchado. Y si Sí, dicen, bueno, José Smith nos engañó, igual queda manchado porque se ven como personas crédulas y que no son de confianza. Entonces, hay una cita de Oliver Cowdery donde en su cama de muerte él dijo, yo voy a morir y no hay razón para mentir. Yo vi las planchas y yo fui un testigo. Y en realidad él sí tenía razones para mentir. No digo que lo hizo, simplemente digo, tenía razones, porque es cierto, él se estaba por morir, pero su nombre iba a permanecer en la historia de la iglesia. Entonces, si él tenía razones para convencer a la gente de que él era una persona honesta, etcétera, ¿no? A pesar de que ya iba a fallecer muy pronto. sí, No sé si me porque explico. querían mantener su credibilidad, ¿no? Y claro, ese es su legado. Otro aspecto de esta parcialidad es que todos los testigos, excepto por Martin Harris, pertenecían a solo dos familias. De la familia Smith tenemos a José hijo, José padre, Hiram y Samuel, dos hermanos. Okay, todos ellos tuvieron cargos importantes en la iglesia como patriarca, como de la primera presidencia. Y la otra familia es la familia Whitmer. Tenemos David Whitmer, Oliver Cowdery era amigo de la familia Whitmer y después se casó con Elizabeth Ann Whitmer, una hija, en 1832. Mm. Cristiano Whitmer, Jacob Whitmer, Peter Whitmer, hijo, John Whitmer, son todos hermanos de David. Y Hiram Page, que era casado con Catherine Whitmer, entonces él era cuñado de la familia. Entonces, Wow. entre esas dos familias tenemos 11 de los 12 testigos. Y Mark Twain famosamente dijo que no podría estar más satisfecho si la familia entera de los Whitmer hubiera testificado. Ajá. Um, que es para, él está destacando que el testimonio de un miembro familiar, de un pariente, tiene menos peso porque es más parcial que Claro, el testimonio de una persona desconectada. claro. Ok, entonces esto es número 5.
que era la imparcialidad de los testigos. Ok, y el punto número 4. Los testigos, como dijimos, eran supersticiosos y practicaban magia. Tenemos, por supuesto, la experiencia de José Smith. Ya hicimos varios podcasts acerca de José Smith y la magia. Pero Martin Harris era creyente en la búsqueda de tesoros por medio de la magia y a veces buscaba tesoros. David Whitmer tenía una piedra de vidente similar a la de José Smith. Oliver Cowdery usaba una varita mágica de Saurí que se usaba para encontrar agua y recibir revelación. De hecho, José Smith recibió una revelación autorizándole a continuar a usar su varita para recibir revelación. Esta revelación fue editada por Smith unos años después para sacar referencias a la magia. Yo leí esto está en el libro de los mandamientos, antes del Doctrina y Convenios. Sí, correcto. Y hay una revelación, no me acuerdo cuál, pero yo sé que en el libro de mandamientos es la revelación 15, es una de las primeras. Y el don que le da él a Oliver Cowdery es el don de poder usar su varita mágica. Pero después cuando hicieron el Doctrina y Convenio eso lo cambiaron y el don del que habla él es el don de traducir. O sea que él editó la revelación. Sí, debemos hacer un podcast sobre esto un día porque es muy interesante algunos de los cambios para las revelaciones, incluso esto que era para sacar referencias a la magia y Ajá. hacerlo parecer más como una iglesia protestante o religioso. Hecho. Entonces, José Smith era muy ingenuo que él pudo cambiar, creo que él cambió la vara hasta una vara de Aarón, el hermano de Moisés, Ah, ok. para, para representar como el sacerdocio o algo así. Ujú. Y los apologistas hoy en día dicen que nunca significaba la varita mágica de Zaori, que era siempre una varita del sacerdocio o algo así. Claro, metáfora. Ya. Bueno, Ok. de los otros testigos, ellos también eran supersticiosos. José Smith padre tenía una varita mágica de Zaori y participó en la búsqueda de tesoro. Él llevó a sus hijos para hacer esto, como José Smith, como Hiram y probablemente Samuel también, que era testigo. Ujú. Hiram Page es probablemente el más conocido para miembros de la iglesia porque él es mencionado en el Doctrina y Convenios. Él tenía una piedra de vidente y la usó para recibir revelaciones. Entonces él miraba en esta piedra y escribía revelaciones Oh, y las daba para miembros de la iglesia. Esto era en el primer año de la iglesia. Y cuando varios miembros acreditaron en sus revelaciones, José Smith hijo recibió revelación que solo él tenía el derecho y poder de recibir revelación por toda la iglesia. Entonces que las revelaciones de Hiram no eran verdaderas porque él no tenía el derecho. ajá. Y eso era un problema para José Smith en el inicio porque por un lado él decía siempre que todo el mundo podía recibir revelación, ser profeta, ser vidente y todo esto. Pero por otro lado, cuando las personas empezaron a tener revelaciones que le contradicieron o disminuyeron su poder o algo así, él tenía que mantener poder. Entonces, por un lado, él quería que las personas tuvieran revelación y todo esto, pero por otro lado, él quería controlar la iglesia Sí. y todo esto. Es más o menos lo que se dice hoy en día, ¿no? El profeta es el que recibe revelación para la iglesia. Todos podemos recibir revelación, pero yo solamente puedo recibir revelación para mi familia. El obispo solamente recibe revelación para el barrio. O sea que de esa manera limitan, ¿no? La autoridad de la revelación de uno. Sí. Mm. Ok, entonces Hiram Smith y Samuel Smith participaron en búsqueda de tesoro, que era por la magia, Ujú. y Jacob Whitmer tenía una piedra de vidente también. Ok. Número 3. Los 8 testigos podrían haber visto una maqueta de las planchas. Es cierto, porque como dijo John Wedmer, él vio planchas, pero él no sabía si eran de escritura o no. Esto podrían haber sido planchas que José Smith hizo, de estaño o cobre, ya que ellos no vieron ningún ángel, no tuvieron ninguna visión supernatural, solo una inspección física de las planchas.
Puede ser que ellos tocaron las planchas bajo una tela y la vieron con ojos espirituales. Tenemos varios relatos de Emma y otra gente que tocaron las planchas, pero nunca directamente, sino por medio de una tela. También no tenían conocimiento especializado que les calificara para identificar las planchas como auténticos artefactos históricos. Recordemos que las planchas estaban escritas en egipcio reformado y en esa época nadie hablaba o entendía egipcio, mucho menos egipcio reformado. Los defensores de la iglesia dicen que hubiera sido demasiado caro para José Smith comprar todo eso, ese material, ¿no? Ese cobre o lo que fuera, que era demasiada plata, pero la posibilidad existe. Y yo digo, desde el punto de vista de un científico, esa posibilidad es mucho más creíble que el hecho de que, bueno, José Smith no podría haber comprado cobre, así que tiene que haber sido un ángel. Sí, el problema es cuando decimos que hay solo dos posibilidades, o todos los testigos eran estafadores haciendo una gran conspiración, o todo era verdadero, unas planchas históricas y todo esto. Pero hay varias otras posibilidades y una de las posibilidades es que José Smith hizo una maqueta de las planchas, tal vez que podía ser visto o tal vez que podía ser cubierto y sentido bajo de la tela. Ujú. Entonces, no debemos, o los defensores de la iglesia quieren siempre definir la cuestión como blanco o negro, pero Sí. hay varias opciones que podemos considerar. Ujú. Y esa situación es un poco ignorante, ¿no? ¿Es esto o esto otro? No hay ninguna otra opción. Es un poco ignorante y es lamentable que la gente decida poner a otros en esa situación. El número dos, como decía, los testigos dieron testimonio de otras experiencias religiosas. Y esas experiencias entran en conflicto con la narrativa estándar de la iglesia. Incluso antes de que él se hubiera convertido al mormonismo, Harris había cambiado de religión por lo menos 5 veces. Y después de la muerte de Smith, Harris continuó ese mismo patrón. Permaneció en Kirkland y aceptó a James Strange como nuevo profeta del mormonismo, un profeta con su propio conjunto de planchas sobrenaturales y testigos. O sea que él, Harris, creyó en otro profeta que también tenía planchas y que también tenía 11 testigos. En agosto de 1846, Harris viajó a una misión a Inglaterra para la iglesia de Strange, pero la conferencia mormona se negó a escucharlo y cuando él insistió en predicar fuera del edificio, la policía lo removió. En 1847, Harris había roto su relación con Strange y aceptó las pretensiones de liderazgo del otro testigo del libro de Mormón, David Wedmer. El apóstol mormón William E. McLellan organizó una congregación Whitmerita en Kirkland y Harris se convirtió en miembro. En 1851, Harris aceptó a otro líder que se había apartado de la iglesia, Gladden Obispo, como profeta y se unió a su iglesia, la cual tenía su sede en Kirkland. En 1855, Harris se unió con el último hermano sobreviviente de José Smith, William Smith, y declaró que William era el verdadero sucesor de José. Harris fue brevemente intrigado por el rollo y libro, una escritura sobrenatural dada a los Shakers. En la década de 1860 todas estas organizaciones se habían disuelto o habían sido rechazadas y en 1856 su esposa Caroline lo dejó para unirse con los mormones en Utah, mientras que Harris permaneció en Kirkland sirviendo como guía del templo a los visitantes. Sí, Martin Harris es muy interesante porque él parece ser un hombre honesto, pero también manipulado fácilmente. Sí. Y él estaba siempre cambiando de iglesia, siguiendo a otras personas, cambiando su mente y teniendo experiencias religiosas y creyendo en el sobrenatural y todo esto. Entonces, él no es él es difícil como un testigo porque él testificaba de tanta cosa y seguía a tantos líderes religiosos. Ujú. Es difícil confiar en su imparcialidad o su juzgado. Bueno, y esto muestra fácilmente que él es un hombre muy crédulo. Él cree casi cualquier cosa. Claro. Esa es la impresión que él da. Un hombre muy bueno, pero muy crédulo. Bueno, y Oliver Cowdery, después de su excomunicación, se unió a la iglesia, excomunión, se unió a la iglesia metodista por un tiempo y a pesar de mudarse cerca de la sede de la iglesia de Strangita, que es del hombre este Strange, no tenemos registro de que se haya unido a esa iglesia.
pero parecía que él estaba interesado. Y su hermano fue miembro de esa iglesia, creo que su papá. Ahora es interesante notar que cuando se unió a la iglesia nuevamente, era de la opinión de que Brigham Young era el hombre equivocado para liderar la iglesia, pero le prometió que no trataría de liderar, por lo que fue nuevamente aceptado. Sin embargo, en el diario de Osea Stout, un miembro muy leal de Brigham Young, se acusa a Cowdery de intentar de nuevamente levantar el reino de Dios con la ayuda del apóstata William McClellan, lo que suponemos que significa que él trató de convertirse en el profeta o una autoridad mayor, ¿no? En la iglesia. Sí, y él murió en 1850, creo. Entonces, Ujú. Murió joven, sí. sí, luego después de Brigham Young tomar control de la iglesia y todo eso, y cuando no tenía mucha certeza sobre la situación y todo esto, entonces puede ser que él no tenía mucho éxito en la política o el juramento, entonces decidió unirse nuevamente a la iglesia mormona y tratar de tener una influencia allá. Claro. Y para Brigham Young era muy bien tener uno de los tres testigos apoyándole y siguiéndole. Um, Bueno, y ser un profeta o presidente de iglesia o algo así era un cargo bastante importante económicamente también, porque en esa época Brigham Young y José Smith no hacían ninguna división entre sus bienes y los bienes de la iglesia. Incluso Cowdery se quejó a José Smith de que él no hacía distinción entre, ¿cómo se dice?, Estado y la iglesia, algo así. Ujú. O sea que todo lo que la gente pagaba de diezmo, José Smith lo usaba él para sus propias cosas y todo lo que José Smith ganaba por su trabajo era parte de la iglesia, él no hacía distinción. Entonces le hubiera convenido, ¿no? A cualquiera ser miembro de la presidencia en esa época. Y finalmente Whitmer. Ok, bueno, Whitmer dijo en un libro que escribió, si ustedes creen en mi testimonio del libro de Mormón, si ustedes creen que Dios ha hablado a nosotros, los tres testigos, por su propia voz, entonces yo les digo que en junio de 1838 Dios me habló de nuevo con su propia voz desde los cielos y me dijo que me separe de entre los santos de los últimos días, y que lo que trataron de hacerme a mí, así se les será hecho a ellos. Wow. Y Whitmer después organizó su propia iglesia, después de considerarse el sucesor de José Smith, y su iglesia permaneció hasta los años 60. Entonces hay estas revelaciones contradictorias. Ujú. Queremos creer en la revelación de los tres testigos, pero no en la voz de Dios, diciéndole a separarse de la iglesia. Claro, algunas revelaciones son verdaderas, otras no. Sí, Y la iglesia de Whitmer permaneció hasta los años 60, pero 1960, o sea que duró muchísimo tiempo. aproximadamente 100 años. Ujú. La razón número uno, o diríamos la debilidad número uno de los testigos, es que ellos vieron a las planchas por medio de ojos espirituales y otras declaraciones similares. Bueno, durante el año 1838, esto era en la época en Kirtland con el banco que falló, y muchos de los líderes, algunos apóstoles salieron de la iglesia, incluso Martin Harris, y hubo una reunión entre los apóstatas en cuanto Martin Harris habló un poco sobre su testimonio, y él dijo que él nunca vio a las planchas con sus ojos naturales, sino con ojos espirituales, y que los 8 testigos tampoco las vieron con sus ojos naturales, y se dudaban en firmar el testimonio por esta razón, pero que fueron convencidos a firmarlo. Entonces, esto es un relato un poco diferente sobre lo que ocurrió en el testimonio, que no era una cosa natural, sino sobrenatural, o una visión. ¿Y no escribió David Widmer también que él vio las planchas por medio de ojos espirituales? Porque él Sí, escribió 3 libros, me parece que uno de los libros dijo eso. sí, él dijo que vio las planchas en el espíritu. Ok. Y hay contradicciones entre sus relatos, porque él dijo
que las vio espiritualmente, pero cuando alguien quería calificar esto, él también dijo que vio con sus ojos naturales. Y es difícil saber exactamente lo que querían decir con sus testimonios. Okay. Un punto importante es que los Ajá. testigos no escribieron su propio testimonio. Alguien preparó el testimonio y los testigos lo firmaron. Sí. Y no sabemos exactamente quién escribió los testimonios, pero no fue los testigos mismos. La mayoría de ellos dieron su testimonio de otra manera a otras personas, pero lo que está escrito en el libro de Mormón no es lo que ellos prepararon y podría haber influido su testimonio por ser el relato oficial. Claro, claro. No yo siempre me imaginé que entre los cuatro se hubieran reunido en una pieza, ¿no? Y escrito ahí un par de párrafos, pero no. Supuestamente José fue el que escribió y los testigos solamente firmaron. Pero no estamos seguros tampoco de que haya sido José. Alguien lo escribió y ellos simplemente firmaron. Sí, y hay varias personas que dicen que Martin Harris dijo que él vio las planchas con ojos espirituales y también algunos relatos que dicen que era una visión, este tipo de cosa. Ujú. Y para mí lo que esto significa es que el testimonio o los testimonios no van a resolver la cuestión de si el libro de Mormón es verdadero o no, Ujú. porque una visión, una cosa de ojos espirituales, esto es una cosa religiosa y una cosa de fe. Y no podemos tratar el testimonio como el testimonio en una corte porque no es evidencia física, es evidencia espiritual y debemos usarla como evidencia espiritual. Y algo que me ayudó a mí a entender esto es el hecho de que en la iglesia nosotros basamos nuestro testimonio en un sentimiento. Y siempre se nos dice esto, ¿qué siente uno cuando ora? ¿Qué siente uno en la iglesia? Lo que yo nunca me puse a pensar es que otra gente en otras iglesias siente lo mismo. Ese mismo sentimiento que tengo yo, otra gente cristiana lo siente, un budista, no, un musulmán. Entonces, como dijiste vos, no se puede confiar en eso. Si no, no sería tan subjetivo. Sí, claro. Y hay una persona que dijo que Martin Harris le contó que José Smith le mostró una caja vacía y que él tenía que ejercer la fe y orar para poder ver las planchas dentro de la caja vacía Ujú. y que las planchas finalmente aparecieron adentro. Yo creo que probablemente la gran mayoría de los testigos eran sinceros en su testimonio y creían que vieron alguna cosa, que vieron las planchas y todo esto. No creo que eran estafadores y que era conspiración, pero no podemos concluir de sus relatos, de sus testimonios, que tenía que ser una visión actual de un libro histórico. Ujú. Es más probable para mí que ellos tenían una visión como hoy en día las personas tienen de la Virgen María o de varias cosas. Las visiones son muy comunes, aparecen reales a las personas actuales y que ellos creían en lo que en las planchas, pero no significa, era una cosa espiritual, era para ellos tenían que tener la fe para verlas. Sí. Y es como un círculo vicioso. Si uno no tiene la fe, uno no puede tener un testimonio. Si uno no tiene un testimonio, no puede tener fe. A veces es como que a pesar de que alguna gente quiere tener ese testimonio y no pasa, ¿no? A ver si lo explico bien. Por ejemplo, si yo soy un agnóstico, no creo en Dios, pero quiero creer y me dicen que la única forma de creer en Dios es por medio de un sentimiento, es muy difícil para una persona que no ha nacido con esa mentalidad creer en eso. Eso es para alguien que ya nació con esa mentalidad de que la fe es algo que no se puede probar, ¿no? Pero eso para la mayoría de la gente que cree en cosas empíricas, que se ha criado de esa manera, es muy difícil creer en algo, ¿no?
Es una contradicción porque tiene que creer antes de tener la prueba, ¿no? La creencia antes de la fe. Pero la creencia manipula la evidencia. Una persona que cree en una cosa va a construir subconscientemente razones para apoyar su creencia. Y esta evidencia puede ser sentimientos, puede ser recordanzas de eventos que nunca ocurrieron. Todo esto es bien documentado en estudios científicos. Entonces, todas las religiones usan esta prueba de creer antes de recibir la prueba, pero para mí bueno, es un poco difícil. Sí, la cuestión de la fe es muy difícil, especialmente cuando todos pensamos que tenemos la verdad. Y ese es el verdadero truco, ¿no? Sí, Ah, yo siempre digo a mi familia que si ellos están dispuestos a aplicar el mismo proceso para saber si el Islam es verdadero o la católica o cualquier otra iglesia, a leer su escritura, a creer en ella, a practicar sus claro, enseñanzas y todo esto, y orar y preguntarle a Dios si es verdadero. Pero solo hacemos esta prueba con una es verdad. iglesia y Ajá. cuando tenemos nuestra respuesta paramos de procurar. Porque ¿qué pasaría, no? Si yo oro y pregunto si el libro de Mormón es verdadero y recibo una respuesta y después oro por medio de un catequismo católico y oro para ver si es verdadero y recibo una revelación. Entonces, ¿qué pasa, no? Yeah, Si yo recibo esa revelación, la gente de la iglesia no me puede decir que no la recibí, porque yo sí la recibí. Y ese es el problema cuando basamos nuestra vida entera en un sentimiento. Pero me parece que nos fuimos un poco del tema. un Pero, poquito. pero bueno, esos son los testigos del libro de Mormón y que basaron su testimonio en sus ojos espirituales. Sí, los oyentes pueden percibir dónde nosotros quedamos, pero queremos oír su opinión en la página web, en los comentarios y en Facebook. Por supuesto, por supuesto. Así que, bueno, muchísimas gracias por escucharnos y gracias, Joel. Ok, gracias a vos. Nos estamos hablando. Chao. Hasta luego.